Estamos predicando, hermanos, la serie sobre el arrebatamiento de la Iglesia. Estemos muy atentos, hermanos, estemos muy atentos a esta serie, porque acordaros lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 15. Os digo esto en palabra del Señor. El Señor estaba muy interesado en que supiéramos que habría una generación que iba a ser arrebatados de esta tierra, que iban a recibir a Dios en los cielos. Primero resucitarían los muertos, luego seremos arrebatados. Amén. Entonces estemos atentos porque estamos aprendiendo mucho. Ya hoy es la cuarta conferencia. El título es Los días de Noé. En estos días de Noé vamos a estar predicando unas cuantas semanas, porque la verdad es que he encontrado muchos bistecs, mucha vianda y mucho alimento sólido, que es para aquellos que ya tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos son ustedes ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Ustedes ya saben lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Y los que obedecen a la palabra de Dios, estos son los que son maduros espirituales. Los demás todavía son como la pobrecita de nuestra pequeñita Juliet, que le gusta la leche y tiene que beber su lechecita. Pero los maduros, aquellos que luchan contra el pecado, aquellos que saben hacer lo bueno y se apartan del mal, estos son los maduros, los que pueden comer estas viandas y entender la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo 24, versículos del 36 al 42, donde nos va a poner en contexto el mismo Jesucristo, los tiempos de Noé. Así que vamos a leerlo. He dicho Mateo 24, 36. Antes haremos una pequeña oración para que tú, oh Padre, nos acompañes, Señor, en esta palabra que se va a hablar, Señor, para que tú ayudes a este predicador, Señor, a hacerlo correctamente, a no desviarse ni a derecha ni a izquierda, Señor. Quita toda distracción que puedan haber en nuestras cabezas, Señor, que nuestros oídos estén apercibidos a escuchar, Señor, porque realmente los tiempos son malos y el tiempo de tu llegada se acorta y se acerca. En el nombre de Jesús, amén. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y a la vez Jesús nos añade lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quizá no sabemos el día y la hora, pero si sabemos lo que ocurrió en los días de Noé, antes del diluvio, porque está hablando antes del diluvio, podremos compararlo con nuestra generación, a ver si hay cosas que sean comparables. A lo mejor no, y a lo mejor esta generación no es como en los días de Noé. Tenemos que estudiarlo profundamente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sí que podemos saber si estamos cerca de los días de Noé o no estamos como los días de Noé. Y para eso he leído lo que nuestro hermano Byron ha leído en Génesis capítulo 6, estos 8 primeros versículos, que de momento no los vamos a repetir. Pero nos encontramos en estos versículos que ha leído nuestro hermano y un poquito más que ustedes pueden leer en casa antes de que empiece el diluvio,
nos vamos a encontrar con 8 características básicas de aquellas generaciones que vivían en aquel momento. Lo primero es que hubo una explosión demográfica y la consecuencia decadencia del ser humano. Esto lo podemos ver en el versículo 1. Después veremos que hay una perversión sexual liberalizada y aceptada por todos. En esto lo veremos en el versículo 2. Después una actividad angelical del mal, también acompañando este versículo 2. Dios marca el punto de no retorno para una generación perversa. Esto es muy importante, porque muchas veces unos van a la iglesia, otros dicen que creen en Dios, otros cantan, lloran, se caen, mil cosas, pero sus vidas no reflejan la fe en Cristo. Y llega un momento en que Dios dice, basta. Esto fue lo que le pasó a esta generación en este versículo 3, donde Dios marca un punto de no retorno. No va a luchar más contra la voluntad humana. Después veremos la constancia del mal en el corazón del hombre, la corrupción generalizada y la violencia. En los versículos 5 y 11. Dios emite el juicio contra este mundo. Versículos 6 y 7. Dios, por su gracia, ofrece una salvación. Versículo 6, versículo 8 y versículo 14. Y por último, la última oportunidad de salvación. Dios dio oportunidad de salvación a todo el mundo hasta el último segundo. Versículo del capítulo 7, versículo 4 y 16. Pero hermanos, para entrar a estudiar lo que pasó en disculpen, esto es porque el micrófono. Ahora. Disculpen. Lo que pasó en Génesis 6, todo tiene un principio. Todas las cosas no pasan por casualidad. La casualidad en la Biblia no existen, ni el sorteo, ni la suerte. Todo está bajo el designio de Dios. Entonces tenemos que estudiar muy finamente para entender lo que ocurrió en este Génesis 6, como que todo el mundo, imaginaros, todo el mundo menos 8 personas fueron ejecutados por Dios, vamos a decirlo así, por un juicio que Dios envió con agua, porque constantemente en sus corazones solo querían el mal. Imagínense ustedes, todo el mundo, no se salvó tu vecina, no se salvó la vecina de abajo, no se salvó el panadero, no se salvó el herrero, no se salvó nadie. Solo 8 personas, y todas pertenecientes a una misma familia. Ahí Dios ya nos quiere enseñar una cosa, lo importante que es la familia. El primer ministerio de un cristiano, y lo repito y no me cansaré de repetirlo, aunque otras iglesias, otras denominaciones hayan dicho otras enseñanzas. El primer ministerio de un cristiano es su familia, no la iglesia. El orden divino es Dios, la familia, la iglesia, el ministerio, el mundo. Este es el orden de Dios. Dice en Santiago, si no proveemos para lo de nuestra casa, hemos fallado la fe. Nos hemos errado, nos hemos equivocado, hemos abandonado la fe. Primero es nuestro hogar. Entonces vemos, hermanos, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Este es el primer versículo de Génesis 6:1. Podríamos decir
¿qué malo hay en la multiplicación del ser humano? ¿Que acaso Dios, en Génesis capítulo 1 y versículo 28, no le dijo al ser humano, no le dijo a Adán que se multiplicara? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es el problema que vemos aquí en Génesis capítulo 6? Vemos que hay una explosión demográfica, podríamos decir, con un adjetivo superlativo, más de lo normal, más de la voluntad de Dios. Los hombres empezaron a multiplicarse de una forma en que Dios no lo había estipulado. Dios había estipulado y les había ordenado que se fueran por el mundo, que llenaran el mundo y que estuvieran en todo el mundo. Pero como vamos a ver a continuación, resulta que, como pasó en Babel, o pasará en Babel posteriormente a este diluvio, aquí todos se concentraron en un mismo lugar, en una ciudad. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué condiciones tiene que haber para que una población, imaginemos una pequeña población que empezaba en este mundo, se multiplicara de una forma que fuera sobrenatural, vamos a decirlo así, de una forma exagerada? Y ahí lo primero que podemos ver, antes de entrar en detalles, es la influencia misma de Satanás. Satanás, que es el Dios de este mundo, que es el príncipe del aire, nos dice en Job capítulo 1 y versículo 7, cuando van los hijos de Dios a encontrarse con Job, y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y por ella, porque es el lugar donde él está concentrado, que es donde está el ser humano. Pero esto que acabamos de leer aquí no es ni más ni menos que la suplantación que Satanás hacía de Dios. Porque esta tierra no se hizo para que él la rodeara, ni para que él andara por ella, sino para que Dios caminara juntamente con el hombre. Génesis capítulo 3 y versículo 8, cuando está la caída del ser humano y Dios se paseaba, ¿por dónde? Por el huerto del Edén. Génesis capítulo 3 y versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba huerto del Edén libre. Ese era el lugar de Dios, pero Satanás lo había suplantado. Ahora Satanás es el que iba por la tierra, es el que iba recorriendo por la tierra. Y no se olviden que en Efesios capítulo 2, vamos a leer estos versículos 2 y 3, son cosas que repetimos mucho, pero tenemos que centrarnos cómo ataca a nuestro enemigo. Dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Dónde anduvimos nosotros en otro tiempo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne. Entonces, nosotros que antes vivíamos en los deseos de la carne, vivíamos en esta corriente de este mundo, según estos deseos de la carne, y ustedes lo pueden leer tranquilamente en casa, cuáles son los deseos de la carne, en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Ahí nos dice la lista de los deseos de la carne, en los cuales nosotros andábamos antes, según la energía que estaba en este mundo,
que era atraída por Satanás. De ahí la palabra corriente, energía. Hay una corriente, hay una energía que el mundo no lo ve, pero va y se va detrás de ello. ¿Y cuál es? Que los deseos de su carne tienen que ser satisfechos. Y así vive el mundo de hoy, como vivía también en la época de Noé. No es una cosa excepcional. Desde el principio del mundo hemos visto que el hombre, desde que pecó, ha querido hacer lo que le da la gana. Esto no es excepcional. Pero vamos a ver, cuando esta población empezó a multiplicarse y estuvo esta explosión demográfica y la posterior decadencia del ser humano, ¿qué condiciones tenían que tener? Porque las condiciones que Dios dejó no daba oportunidad a que el hombre se multiplicara tan rápido. Podemos leer, por favor, en Génesis 3, versículos 7 al 19, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice Dios que le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esto es una condición difícil. Si ustedes hoy no pueden ir al Mercadona a comprar, imagínense, se encuentran en casa que no tienen que comer y se tienen que ir acá al campo a cultivar su comida, van a ver lo difícil que Dios lo puso para el ser humano por causa del pecado del hombre, porque dice que del sudor de tu frente comerás todos los días. Pero algo ocurrió en Génesis 6 en que la comida era de fácil acceso. Algo ocurrió para que los hombres tuviesen mucha comida y pudiesen tener muchas bocas que alimentar. Mi mujer lo sabe bien. Mi mujer estuvo en África, estuvo en un lugar muy precario en medio del desierto, donde los musulmanes tenían 12 hijos, de los cuales ellos sabían que más de la mitad se iban a morir, los 2 primeros de hambre. Ya lo sabían, pero ellos tenían que tener esos hijos por si acaso vivía alguno más. Y los demás iban a morir o de hambre o de enfermedades, hasta que al final 3 o 4. Pero esto no es lo que ocurrió en Génesis 6. En Génesis 6 se multiplicaban y los niños tenían comida y no habían enfermedades y la civilización crecía y crecía de una forma desmedida. Esa es la palabra correcta, de una forma desmedida, no como Dios le dijo al hombre. ¿Qué ocurrió? Muy interesante lo que ocurrió. Tenemos que indagar profundo para saber lo que ocurrió. Para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 4 y versículo 17, cuando Caín, que era muy espabilado, que él dijo: yo trabajo mucho, yo soy un campesino y yo trabajo mucho y yo a Dios voy a venir con mi trabajo, yo voy a venir con mis obras, y Dios está obligado, cuando yo esté en la iglesia, tiene que aceptar mi alabanza y mi adoración, porque yo lo valgo. Eso fue lo que hizo Caín de su hermano Abel, que vino por fe. Trajo un corderito por fe. Vio que los pecados de él estaban encima del corderito y se podía presentar delante de Dios tal como le habían enseñado sus padres. Pero Caín no. Caín trajo una alabanza diferente, una acción diferente. A mí me tienes que escuchar, porque yo lo valgo, dijo Caín. Y Dios le dijo: cuán equivocado estás, Caín. Caín se enfadó, Caín cogió envidia de su hermano y lo mató. E incluso Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y Caín tenía tan poca visión de Dios que le mintió a Dios a la cara. ¿Yo? ¿A mí? Y yo qué sé dónde está mi hermano, cuando él había sido el que lo había matado. Dios dijo: su sangre desde la tierra. Y entonces Dios lo maldijo. Y lo maldijo
para que fuera errante por esta tierra, para que estuviera separado de los seres humanos. ¿Por qué? Porque no hacía vivir con los seres humanos. No le ejecutó la pena de muerte, porque esto ya es otra predicación que tiene que ver con Satanás y la promesa que Dios le dio a Satanás. Pero no voy a entrar por este detalle, sino que voy a entrar por el detalle de la desobediencia de Caín que hizo a Dios. Entonces, pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. He dicho el versículo 17, perdón. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo. Una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. En la Biblia, los nombres no son por casualidad. Los nombres, todos tienen un propósito. Todos los nombres tienen un significado para Dios. El nombre de Enoc significa iniciación, el principio de algo. Es lo que significa el nombre de Enoc. Y así fue la iniciación de la ciudad que Caín había fundado. Acordaros que en aquella época se vivían casi 1000 años y una mujer podía tener un hijo mínimo cada año. O sea que un padre no podía tener 1000 hijos, pero sí a lo mejor podía tener 700 hijos. O sea que imaginaros si esos hijos se volvían a casar y se volvían a multiplicar y volvían a tener, la multiplicación era muy, muy rápida. Si el padre tenía que trabajar mucho y tenía que tener muchos para sustentar su familia, hijos iba a tener los necesarios para que le ayudaran en el trabajo. Pero cuando los hijos se hacen mayor, desaparecen y aquellos varones seguían viviendo 1000 años y tenían que comer, tenían que alimentarse. Entonces vemos que la comida en abundancia para sostener la población vino de Génesis capítulo 4 y versículo 2. ¿Cómo se podía sostener tal magnitud o tal ciudad tan grande en aquella época donde no estaba Mercadona, ni el Prix, ni ningún supermercado como hoy en día? Resulta que dice, cuando labres la tierra no te va a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Perdona, cariño. 4:2. Pues dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Así es como hoy en día los científicos dicen que el ser humano primero fue recolector, estos eran Adán y Eva, y luego pasaron a ser labradores y pasaron a ser pastores. Pero las ciudades se fundaron cuando los labradores se establecieron en un lugar donde había agua, donde la tierra era buena, donde podían cultivar, porque ellos no tenían que ir a recoger pasto para sus ovejas, no como los pastores que tienen que ir a buscar pasto para las ovejas. Y estos sí que van por los caminos y no se concentran en un lugar. Pero Caín se concentró en un lugar y empezó a cultivar la tierra, él y sus hijos. Y cuando la tierra produce, tú plantas un tomate y te salen 10 tomateras, que resulta que te dan 1000 tomates cada tomatera, por decir algo. Y la comida se multiplica. Y este fue un desencadenante para que esta generación se multiplicara. Había abundancia de comida. Esta profesión que tuvo Caín, ¿ustedes saben de quién la aprendió? Pues la aprendió de su padre, de Adán. Mira lo que dice Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra. Él fue el primer labrador en la tierra. Fue como hijo, fue el que
el que continuó su trabajo. Hermanos, trabajar la tierra, no sé cuántos de aquí han trabajado la tierra, fácil no es. Y sin tecnología era imposible que se cultivara mucha tierra y que esta tierra diera de comer una ciudad abundante. Y más de las condiciones que nos dice aquí la Biblia, en que los hombres se multiplicaron de una manera desmedida. Entonces, ¿cómo llegó la tecnología en aquella época? Porque no tenían tractores, tampoco tenían teléfonos móviles, ni tampoco tenían herramientas todavía. Estamos en los arbores de la creación, estamos en el principio de la creación, hermanos. No estamos en nuestros tiempos, ni en los tiempos de Job, que sí que ya habían asadas y había de todo. En aquella época no había nada de todo eso. Entonces, tenemos que irnos a buscar en la Biblia de dónde sale esta tecnología. Vemos que en Job, capítulo 1 y versículo 14, Job también cultivaba la tierra. El libro de Job, hermanos, es el libro más antiguo de la Biblia. Es contemporáneo de Abraham y se escribió, para que ustedes entiendan, 800 años antes que el Génesis. El escritor lo escribió unos cuantos años antes que Moisés escribiera el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y Job nos habla de unos momentos en que la tierra estaba gobernada por los hombres, como en la época de Abraham. Todavía no estaba fundado el pueblo de Israel. Se hacían sacrificios a Dios. El conocimiento de Dios y del hombre de Dios era muy corto también, como vemos en Job. Y dice que vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes. Estaban arando los bueyes. Entonces, para que un buey pueda arar, ¿qué necesita? ¿Una piedra? ¿O necesita hierro? ¿O necesita metalurgia? ¿O necesita que el buey arrastre algo para arar la tierra? Y encontramos en Génesis 3:20. ¿De dónde surgió esta tecnología? Y dice, perdona, esta tecnología sale de uno, muy bien, perdón, Génesis 4:20, ustedes disculpen, sale de uno de los descendientes de Caín, llamado Jabal, el cual fue padre de los que habitan Jabal. Ay, Señor, perdonen, mis hermanos, ustedes me van a disculpar. No. Aquí lo tenemos. Jabal, como he dicho, sí, era Jabal, perdón, Génesis 4:20. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y criaban ganados. Estos ganados que estaba criando Jabal, cosa que ganados para el arado. No está hablando de pastorear ovejas o cabritos, sino bueyes y animales de tiro, en los cuales ya la tecnología les había llegado para empezar a trabajar la tierra y a poder cultivarla para que produjera mucho. Pero donde tenemos una ciudad, hermanos, donde la comida sobreabunda, donde la tecnología ayuda para que esta comida sobreabunde, es obligatoriamente que todos los que viven en la ciudad tengan algún tipo de distracción. No puede ser que solo estén pensando en el trabajo, no puede ser que solo estén sufriendo por la comida, porque entonces nos han enseñado que el ser humano necesita una distracción. De ahí
los padres contaban historia a los hijos, de ahí se iban a cazar unos cuantos, 1001 distracciones que hay en las ciudades. Y esta distracción que apareció fue la música. Hasta ese mismo momento no había. Lo podemos ver en Génesis 4 y versículo 21, cuando el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que arpa y flauta. Así que tuvieron distracción, tuvieron comida, y la decadencia empieza cuando tuvieron una libertad sexual abierta y aceptada por todos. Lo podemos ver en Génesis 4:19. Lamec fue el padre de Jubal y de Jabal. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Zila. Aquí es donde empieza los hombres a tener la poligamia, a tener varias mujeres para sí. Y los demás lo veían bien. Pero hermanos, el poder del diablo es muy grande. Y justamente en este momento empezó la decadencia para la mujer. De aquí los problemas de casi todas las mujeres que han estado esclavizadas por sus maridos, de todos los problemas de casi todas las mujeres, su raíz la tienen en esta ciudad y la tienen en estas 2 mujeres. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las 2, según el nombre de cada una, nos va a enseñar lo que significan y cuáles fueron sus artimañas para que su marido las quisiera a cada una. Porque había una competencia entre ellas. Y esta competencia lo tradujeron en seducción. Fue el momento en que la mujer utilizó su seducción para que los demás hiciesen lo que ellas quieren. Ahí empezó la seducción de la mujer en contra de los hombres e en contra de la misma sociedad. Vamos a ver que hemos dicho que Lamec tomó a 2 mujeres. ¿Pero qué había dicho Dios en Génesis capítulo 2 y versículo 24? Ahora tenemos una pareja que hace poco que han pasado por este momento. Por tanto, se llevará el hombre a su madre y dejará a su padre y... Ah, ¿no? No. ¿No se tiene que llevar a la madre? No. ¿Y al padre tampoco? Entonces, ¿quién es primero, la madre o la mujer? La mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Los dejará? No los abandonará. Significa que el lugar que habían tenido los padres ahora pasa a segundo lugar. Porque los padres también hicieron lo mismo. Porque los padres también hicieron lo mismo. A su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero ¿cómo este Lamec iba a tener 2 mujeres, como iba a ser una sola carne con 2 mujeres? Era imposible. Entonces las 2 mujeres empezaron a competir por el amor de ese hombre. Sus nombres nos dan la característica. Mira, Ada significa mujer hermosa, adornada por fuera. Quiere decir sin valores por dentro. Era la primera mujer que se pintaba, pero para atracción y seducción sexual. Fue la primera mujer que se pintó. De ahí vienen las pinturas de las mujeres. Una mujer, claro que se puede pintar y se puede poner hermosa y se mira al espejo y se ve bien para su marido y para ella. Pero cuando una mujer se pinta atractiva, y ustedes mujeres saben de qué hablo, cuando una se quiere poner atractiva para seducir a un hombre, las pinturas son diferentes. La forma de pintarse es diferente, los colores son diferentes, las poses son diferentes y todo va acompaña. Entonces eso es lo que empezó a hacer Ada por primera vez.
Digamos que siglos después, unos 2000 años después, hubo una mujer que le siguió los pasos, que se llamaba Jezabel, en Segunda de Reyes, capítulo 9 y versículo 30, que ella introdujo yo iba a decir el amoníaco, no, el antimonio, el antimonio. Pero Ada era una mujer que se pintaba, se ponía hermosa para seducir a su marido. Pero ¿qué hacía la otra? ¿Cómo actuaba la otra mujer que tenía Lamec y se llamaba Zila? Zila significa mujer conocida por el sonido de sus joyas externas, para atracción y seducción. Pero pastor, si me pongo unos pendientes, ¿eso es pecado? No. ¿Te pones un collar? No. ¿Te adornas? No, porque el primero que nos adorna es Cristo, con los dones que da la Iglesia. Cuando vemos en todo el Antiguo Testamento, el mismo Isaac, cuando fue a llevar a su novia, a llamar a Raquel, la adornó con toda la más belleza que tenía. Pero no eran joyas de seducción, no eran joyas ostentosas, como luego nos dice en Segunda de Pedro, que podemos leerlo en Segunda de Pedro, capítulo, no lo tengo aquí apuntado, pero ya saben ustedes de dónde hablo, que dice que la mujer no se vista con prendas ostentosas ni con peinados ostentosos. Y se está refiriendo cuando la exageración sale de lo normal, cuando se ve que una mujer va a seducir con una actitud de seducción. Entonces Ada fue la primera que se pintó y Zila fue la primera que se adornó. Vemos el significado de los nombres, cómo nos llevan. Pero ustedes pueden creer que una ciudad que tiene libertad sexual, que tiene comida, que tiene tecnología, que tiene mucha gente, ¿no le falta una religión para que todo el mundo esté contento? Para que todo el mundo esté feliz y todos tengan que seguir una religión. ¿Qué religión? La religión que se llevó Caín a su ciudad. Con mi esfuerzo me acercaré a Dios. Dios, este Dios que yo me he creado, me tiene que escuchar porque escucha las voces de mi esfuerzo. Y este Dios nunca me va a decir que estoy en pecado. Y este Dios nunca me va a ir en contra, porque yo me he hecho un Dios que va según a mi imagen y a mi semejanza. Y para llegar a saber cuál fue el descendiente de Caín, yo quiero repasar para que ustedes sepan los nombres de los descendientes de Caín y la decadencia humana en cada uno de sus nombres, lo que significa. Caín tuvo un hijo y llamó Enoc. Enoc significa iniciación, el inicio o la consagración. Fue el inicio de su imperio, fue el inicio de su ciudad. Ahí es donde empezó todo Caín, para que el ser humano estuviera en esta decadencia de Génesis capítulo 6. Su hijo de Enoc se llamó Irad. Irad significa el que regresó el asno salvaje o el dragón. Así le llamó. Irad es un nombre que significa que era una persona iracunda, era una persona con un carácter que se tuvo que salir de la ciudad, pero que luego regresó. Carácter de mala persona. Eso es lo que nos dice su nombre. Irad tuvo un hijo que se llamó Mehujael. Mehujael, todos los nombres acabados en él están refiriéndose a Dios. Ustedes conocen él, Elohim. Elohim es dioses. Él es el singular. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Elohim, los dioses. Entonces, Mehujael significa borrado sin rastro por Dios, herido
por Dios. Dios, de alguna forma, alguna enfermedad, alguna cosa, murió. Y murió repentinamente por un juicio de Dios, por la forma que estaba viviendo. El segundo, Mehujael, tuvo otro hijo que se llamó Metusael, también acabado en él. Y este significa hombre de Dios. Pero en una ciudad de pecado, con un fin donde Dios va a destruir a la tierra, tenemos que entender bien este final él. Significa hombre de Dios, pero no del Dios de los cielos, sino hombre del sacerdocio de Dios, de este sacerdocio que había empezado Caín, de esta religión que había empezado Caín, y él era el hombre de Dios, él era el sacerdote de la ciudad, él era el encargado de llevar la religión en la ciudad. Como hemos dicho, él, Elohim, la terminación de Dios, es la continuidad de la religión que empezó Caín. Y después tenemos a Lamec, por último, que es el que tuvo dos mujeres. Lamec, que significa lamento, pobre o de baja condición, que es como se encontraba aquella sociedad de una baja condición. Y vemos que estos nombres nos han ido llevando y nos han ido conduciendo en una ciudad donde hemos visto que la perversión sexual empezaba, el libertinaje sexual, las personas tenían un entretenimiento con la música, las mujeres eran mujeres seductoras y cuando el versículo 1 de este capítulo 6 nos dice, les nacieron hijas, en el libro de Enoc, que escribe este mismo versículo, añade hijas hermosas, hijas atractivas, hijas con un propósito de seducir, por lo cual los ángeles del cielo se quedaron atraídas por ellas. Esto lo hablaremos la semana que viene. Pero ya les adelanto cómo va la cosa. Cuando dice les nacieron hijas, a todos nos nacen hijas, pero es que ellos las expusieron a que fueran unas hijas seductoras, unas mujeres atractivas, es lo que habían expuesto en esta ciudad, llamada Enoc. Pero hermanos, Abel tuvo más hijos, y Abel tuvo a Set, y dice Génesis capítulo 4 y versículos 26, que fue el sustituto de Abel, y Set también y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Set fue la continuidad de Abel. Y cuando leemos la genealogía de Jesús, nos lleva hasta Set. Y de Set nos pasa a Adán. Y de Adán a hijo de Dios. A hijo de Dios. Entonces vemos que Set era de los que alababan a Dios, de los que buscaban a Dios, de los que a su alrededor, su familia, estaban reunidos para ofrecer sacrificios buenos para Dios. Pero cuando llegó el diluvio, ni aun estos eran buenos. Hubo una decadencia, hubo una apostasía. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Por sus nombres. Esos nombres nos van a decir la historia de los descendientes de Set. Acompáñenme en esta preciosa lectura, que no la vamos a hacer seguida, pero sí que vamos a ir leyendo versículos sueltos. Por ejemplo, vamos a buscar en 5:6, Génesis 5:6. Set le nació un hijo llamado Enós. Enós significa hombre mortal, desesperado, frágil, olvidadizo y enfermo. Eso es el significado de Enós. Ustedes saben que en hebreo una misma palabra tiene muchísimos significados, a diferencia del castellano. Entonces vemos como Enós, que significaba esto, dice que los hombres empezaron a invocar a Dios con desprecio y
y por eso se consideró frágil la raza humana. Todo esto vino con Enós, el que vino después de Set. Pero Enós engendró a Cainán, versículo 9. Y Cainán significa dueño, comprador y herrero. O sea, dueño de su destino, fuerte de voluntad y conexión con la ciudad del pecado. Porque tenía sus negocios con la ciudad del pecado. Y así es como se contamina el cristiano. Cuando el cristiano ve en poco el pecado en la casa ajena. No pasa nada, a mí no me va a afectar lo que haga mi vecino y yo puedo ser muy amigo de él y yo puedo compartir mucho con él y no se da cuenta que uno se está contaminando con el pecado del otro. Y eso fue lo que le pasó a Enós. Y todo esto lo sabemos por su nombre y por el significado de su nombre. El segundo, Enós tuvo otro hijo Cainán tuvo otro hijo que fue Mahulael. El acabado en él sabemos que es de Dios y significa la alabanza a Dios. Dios es esplendor o el esplendor es de Dios. Génesis capítulo 5 y versículo 12. Y vemos cómo los hombres otra vez volvieron a adorar a Dios. Habían como olas donde los hombres y la decadencia iba cayendo, los hombres que seguían a Dios, pero en este vuelven a adorar a Dios. Y Mahalael tuvo un hijo que se llamó Jared, en el versículo 5, versículos 21 y 24. Jared significa 5:18. Jared significa gobernante, imponente, bajando. Se dice que con él, con Jared, fue cuando empezaron a bajar la invasión angelical, donde la decadencia del ser humano cayó un poquito más. Fue cayendo y fue cayendo. Estos gobernantes del cielo bajaron a la tierra. Pero Jared tuvo un hijo que nos enseña mucho a nosotros y que se llama Enoc. Y Enoc no era cualquiera. Enoc era consagrado. Sí que era iniciación igual que el hijo de Caín, pero aquí en la forma de consagración. Se consagró para Dios. Quiso iniciar su vida completamente para Dios. Y nos dice Génesis 5:21, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y el 24, sigue para adelante, el 22. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Continuamos con el 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Llevó Dios. La pregunta es, hermanos, ¿por qué se lo llevó Dios en medio de esa sociedad? Porque era una sociedad de pecado y porque era un justo que había caminado con Dios y Dios no quiso que se contaminara más con el ser humano y se lo llevó. Pero hermanos, Enoc tenía un contacto con Dios. Enoc caminaba, hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Y Dios le dijo, tu hijo es la señal del juicio. Tu hijo es la señal que yo voy a dar para que este mundo sepa que va a venir un juicio de Dios. Y llamó a su hijo Matusalén. ¿Quién fue Matusalén? ¿Alguien me lo puede decir? Matusalén, sí, pero Matusalén. El más ¿cómo lo dicen en el mundo? ¿Tienes más años que quién? Que Matusalén, ¿quién fue? El que vivió más años de todos los seres humanos. El que vivió más años de todos los humanos. Y su nombre significa la caída de la saeta, la caída de la flecha. Cuando muera sucederá.
Es la caída de la flecha, es el Matusalén. El Matusalén, la caída, y cuando caiga sucederá. Y cuando Matusalén murió, empezó el diluvio. Ese mismo día empezó el juicio de Dios. ¿Por qué Dios le dio tantos años a Matusalén? ¿Porque quería raer al hombre? ¿Porque Dios quería que el hombre desapareciese? ¿Porque Dios quería que el hombre se perdiese? Porque la misericordia de Dios y la gracia de Dios le daban años a Matusalén para que no muriera, para que los hombres tuviesen oportunidad de arrepentimiento, oportunidad de volverse a Dios, oportunidad de dejar la maldad. Pero solo 8 personas se salvaron. Enoc es el ejemplo de la iglesia arrebatada. Matusalén es el ejemplo de la ira de Dios venidera. Un día vendrá. Estamos en el Matusalén, un día vendrá. Pero la misericordia de Dios hace que este día tarde. Y tarda porque quiere que todos lleguen a su conocimiento. Matusalén tuvo un hijo que fue Lamec. Lamec fue el padre de Noé. Lamec significa lamento, pobre, de baja condición, que es la condición que se encontraba en el mundo. Ni Lamec se salvó, el padre de Noé. Murió 5 años antes del diluvio, solo 5 años antes. Podía haber vivido 20 o 30 años más, porque no fue de los que vivió más, pero Dios se lo llevó antes, porque no se merecía ser salvo. La condición del ser humano había caído hasta el final. Nadie en este mundo seguía a Dios, solo Noé. Y su nombre significa, Génesis 5:29, reposo, consolación. Con Noé reposó Dios. Su corazón fue consolado con Noé. Por fin encontró a alguien para que el linaje del Mesías continuara. Porque ese era el propósito de Satanás. Pero esto es otra predicación que la daremos la semana que viene. Hasta aquí hemos hablado de esta expansión, de esta ciudad que de manera sobrenatural se llenó de gente. Y vemos como la Biblia, por ella misma, nos lo ha explicado. Comida. Ustedes comparen el mundo de hoy. Comida. Sexo libre. Fácil. Mujeres pidiendo lo que piden. Libertad. Música a gogó. Para moverse como cada uno quiera en aquella época y ser entretenidos a aquella ciudad, y una religión que no les acusaba sus conciencias. ¿Les recuerda algo los tiempos que vivimos? Quizá los tiempos de Noé son muy parecidos a los nuestros. Jesús dijo: velad y orad, porque no sabéis el día que vendrá el ladrón. El ladrón vendrá sobre aquellos que no están preparados, porque el que está preparado, Cristo viene como Salvador. Padre, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra. Señor, te pedimos, Padre Santo, que igual que Noé halló gracia en ti, Señor, delante de ti, nosotros hallamos gracia también delante de ti, Señor. Si esta es la última generación, ten misericordia de este mundo, Señor. Si estamos en el Matusalén, dale largos años de vida, porque esta iglesia todavía tiene que evangelizar, Señor. Porque esta tu iglesia todavía tiene que alcanzar a muchos que están escritos en el libro de la vida, Señor. Y como tú dices en 2 de Pedro, tú no retardas tu venida así porque así, sino porque quieres que todos sean salvos, Señor. Y nosotros también lo queremos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Este canal
no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos y ser bendecido en persona. Todos los datos lo vas a tener próximo en la pantalla, sabiendo que tu ayuda es necesaria para que este ministerio siga adelante predicando la sana doctrina. Además, estarás sembrando en la obra de Dios. Yo, el pastor Daniel Amposta García, te doy las gracias por tu atención y por tu ofrenda de amor. Y además, te aconsejo que no dejes de ver el próximo vídeo, que serás muy, muy, muy bendecido. Que Dios te bendiga.